Bueno, pues esta es la primera entrevista de Acá se hace teatro. Hoy es como muy importante para mí porque aparte de entrevistar a una persona que es como muy importante en el teatro en Acapulco, es mi papá también, ¿no? Entonces, eh, comenzaremos Él es Raúl Soto, actor, director y un montón de cosas que ha hecho ahí en Acapulco, ¿no? ¿En qué momento tú empiezas en el teatro en Acapulco? Bueno, no propiamente a trabajar en el teatro en Acapulco, pero debió haber sido en los años finales de los 50, como en el 1958, acompañando a mi padre, tu abuelo, Rodolfo Soto, Rodolfo el Chino Soto. Vivíamos aquí en Acapulco y él estaba integrado en el Instituto Regional de Bellas Artes que estaba en Acapulco, que dirigía la maestra Macrina Rabadán. ¿Dónde estaba ese? Ese espacio estaba exactamente encima de la Botica Acapulco, muy cerca del Zócalo, muy cerca del Zócalo, serán 20 metros del Zócalo, ¿no? De lo que ahora es el Zócalo. Antes había una calle que lo circundaba, pero bueno. Y es ahí cuando es increíble porque yo no sé, yo debía haber tenido 4 o 5 años y lo recuerdo perfectamente bien. Una tarde me dice mi padre, te voy a llevar a un ensayo de teatro, pero la primera que me hagas, jamás en la vida te vuelvo a llevar. Yo era un niño, un infante terrible, y me llevó al teatro. Y como por arte de magia, cuando entré al espacio teatral y vi el ensayo, me enamoré. Ese fue realmente mi primer contacto con el teatro, o sea, ver trabajar a mi papá y a los actores del Instituto Regional de Bellas Artes en Acapulco. ¿Había un foro ahí, en ese lugar? Había un pequeño forito tipo auditorio, pero para los ensayos, no se presentaban ahí. En Acapulco se presentaban sobre todo en hoteles. Había hoteles en el área de Caleta que tenían pequeños foros para ballets folclóricos y para noches mexicanas y para esto. Entonces se ocupaban de alguna manera estos espacios. Y recuerdo también muy bien que fue a dar con el grupo de Instituto Regional de Bellas Artes, fue a dar función a la cárcel, sí, con un trabajo que se llamaba drama pirandeliano. Sí, era un sketch cómico muy simpático. Y también fui a verlo cuando se presentó en el Juan Tenorio, del cual tú tienes una fotografía de tu abuelo, ¿sí? Y ese es mi primer contacto en el teatro. Pero realmente desde la primera vez que yo estuve en un ensayo de teatro, para mí fue mágico. Fue como, pues no sé, encontrarme con algo que no estaba buscando, pero que yo estoy seguro que en el futuro de mi vida buscaría. Y así fue como yo entré en el teatro en Acapulco, ¿sí? En esas épocas, lógicamente, era un niñito, ¿no? Pero me llevaba mi papá. Posteriormente, a estar en el Instituto Regional de Bellas Artes, mi padre es socio fundador del Teatro de las Máscaras en Acapulco, del maestro Roberto Ceballos Delgado. Y ahí es como otra pequeña etapa que veo a mi padre como actor. Y posteriormente, Roberto Ceballos traía gente muy importante, maestros muy importantes de México, sobre todo de México, a dar talleres, cursos y todo esto.
y yo asistía. No participaba, pero asistía. O sea, no tomabas el taller. No tomaba Es que yo era muy chico, hijo. Yo tenía, te digo, 4 o 5 años, no más. Porque esto que te estoy contando es previo a que regresáramos nosotros a Iguala, de donde somos originarios. ¿Sí? Ya para 1959 regresa mi padre y mi madre a Iguala, y mi padre funda en Iguala, aunque no se trata de hablar de otras ciudades, funda el Teatro de las Máscaras aquí en Iguala. ¿Sí? ¿Y cómo fue que tú inicias ya, o sea, como tallereando, pues, o estudiando? O sea, ¿cómo empiezas tú a actuar? No tallereé, no estudié. Yo empecé como a los 8 años en teatro escolar. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente bien que montamos una obra en la que yo representaba a Morelos. No recuerdo el nombre. Fue en la escuela primaria, Estado de Guerrero, aquí en Iguala, y la presentamos en el Teatro Independencia, en el Cine Independencia de aquí de Iguala. O sea, ese es mi arranque en el teatro. Después se inicia el gran boom de los teatros a nivel nacional con el Instituto Nacional del Seguro Social. ¿Sí? Y aquí en Iguala nombran como orientador, profesor de teatro a tu abuelo Rodolfo el Chino Soto, y ahí es donde yo empiezo. ¿Sí? O sea, ¿fuiste alumno de él? Sí, fui alumno de tu abuelo. Fui alumno de tu abuelo. Pero lo chistoso de esto es que poco me duró el gusto, porque en los años de 1965, 66, no tengo bien los tiempos, mi madre y tu abuelo se separan. Entonces tu abuela se va para Acapulco, lógicamente agarrados de la falda de tu abuela iba tu tío Rodolfo y tu servidor. ¿Sí? Pero ya estaba yo en primero de secundaria. No terminé el primero de secundaria en Iguala, lo fui a terminar a Acapulco. ¿Sí? Y también recuerdo como si fuera hoy, llegando a Acapulco, volteé para todos lados y dije, teatro, ¿dónde hay teatro? ¿Sí? Y en la secundaria donde estaba, un compañero de escuela, porque no de salón, un compañero de escuela empezó a montar una obra de teatro en el Teatro Domingo Soler, recién inaugurado en 1965, fue inaugurado el Teatro Domingo Soler. Ese es otro capítulo, ese es otro capítulo que no te lo quiero contar, pero es para mí también súper importante, el Teatro Domingo Soler, desde su inauguración en 1965, que yo estaba aquí en Iguala. Fuimos con mi papá a la inauguración, donde estuvieron las grandes personalidades del cine mexicano. ¿Sí? El primer teatro formal en Acapulco. Algunos dicen que es el Teatro Flores, que se quemó. No, ese era un cine y se quemó exactamente porque ya ves que las cintas eran muy inflamables, sí. Y el cine estaba hecho de madera. Y se fumaba adentro y todo. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces incendia y hay una mortandad grande. O sea, era un cine que ocupaban como todos los cines, sí, para representar teatro y grabaciones. En aquellos tiempos se les decía cineteatro fulanito de tal. ¿Sí? Todavía después de la inauguración del Teatro Domingo Soler, las funciones de teatro se hacían en los cines por las capacidades. Sí, eran muy grandes las salas. Eran muy grandes las salas. Entonces
las compañías lo que querían era recuperar, ¿sí? O sea, meter la mayor cantidad de gente, y ahí vi mucho teatro, sobre todo en el cine Playa Hornos. Te digo, ese compañero de secundaria estaba haciendo una obra de teatro y me fui y me metí. Así, pero era un compañero, o sea, era adolescente también. Sí, entonces. Sí. ¿Quién era ese compañero, recuerdas? No recuerdo. Pero ya no siguió en el teatro. No, ya no. Lo hizo como juego. Sí, pues no sé, como que sí tenía una vena el chavo, porque el trabajo era bueno. Lo único que me acuerdo de la obra es que como tema ocupaban una pálida sombra, ¿sí? La canción de una pálida sombra. Y estaban ahí en el Teatro Domingo Soler. Te digo, fui y me metí a huevo. ¿Sí? No había personaje para mí, no había nada, pero yo quería estar haciendo teatro, y hacer teatro no solamente es estar arriba del escenario. Hay mucha gente que hace teatro y que no está encima del escenario. Entonces, a mí me pusieron en la iluminación. O yo me pirateé lo de la iluminación y quítate de aquí, a ver, yo le meto la iluminación y veo cómo le hago, y me metí en la iluminación. Y todo eso a los 12, 13 años, ¿no? O sea, en primero de secundaria. Sí, en primero de secundaria, debía haber 12 años. 12 años. Y la primera obra que te digo que hago aquí en Iguala a los 8 años. Después de esto, tengo la fortuna, la gran fortuna de encontrarme con alguien que nos identificamos como parientes, con Enrique Caballero Vela. Enrique Caballero Vela era un niño. O sea, ahí en la secundaria estudiaba... No. Esto fue por cuestiones sociales, ¿sí? Por relaciones sociales de mi mamá. Entonces, conozco a Enrique Caballero Vela, que te digo, era un chavito, pero un chavito, cabrón, un chavito menor que yo, 1 año. Entonces, con la referencia que tenía yo de haber conocido a Roberto Ceballos, me integro con Roberto Ceballos al Teatro de las Máscaras. Y me toca la gran fortuna de ver sus puestas en escena, ¿sí? También apoyándolo de muchas maneras, pero no como actor, ¿sí? Hace, por ejemplo, El relojito de Dios, de Ernesto García Moraga, otro personaje súper importante que no deben de olvidar en el teatro en Acapulco. Él fue Premio Nacional de Periodismo, no fue acapulqueño, ¿sí? Él gana ese premio por un personaje que tenía que se llamaba Joe Killer. Entonces, hacía parodias sarcásticas. Te morías de la risa con Joe Killer. Con el cual trabajé posteriormente, ¿sí? Ya como actor. Te digo, me integro al ¿cómo se llama? Al Teatro de las Máscaras. Al teatro, fíjate que ni siquiera me integro al Teatro de las Máscaras. Me pego más bien a Roberto Ceballos, ¿sí? Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día veo a Enrique Caballero ya en el Teatro de las Máscaras. Pero esto que te estoy platicando, hacemos un brinco. Yo tenía 16 años y Enrique Caballero tenía 15 años, ¿sí? Y tenía el maestro Roberto Ceballos un caballito de batalla que era la obra Sumergidos. Entonces, Sumergidos se presentó más de 5,000 veces. O sea, cada generación nueva que entraba con
con Roberto Ceballos en el Teatro de las Máscaras, hacía forzosamente Sumergidos. Quizá entonces sea la obra acapulqueña, la producción acapulqueña con más representaciones. Definitivamente, en la historia, ¿no? definitivamente. Desgraciadamente ya se nos murió el maestro Medina. El maestro Medina era una gente que siempre estuvo al lado del maestro Roberto Ceballos, ¿sí? Fue el personaje principal del Relojito de Dios de Ernesto García Moraga en la apuesta que hace Roberto Ceballos. Pero Roberto Ceballos era el tipo que guardaba boletos, programas de mano, invitaciones, fotografías. Tenía un cúmulo de cosas, todo lo contrario a lo que yo he sido en la vida del teatro, ¿no? Que no tengo absolutamente nada que mostrar, no tengo fotos, no tengo nada, solamente mi memoria y mi satisfacción personal de haber participado en algunos proyectos muy importantes. Pues a los 16 años, ahí andábamos con Enrique Caballero, ya en el Teatro de las Máscaras, él integrado al Teatro de las Máscaras y yo de pegoste con el maestro Roberto Ceballos, aprendiendo, asimilando, viendo, ¿sí? Roberto Ceballos era un tipo muy hábil, entonces él se nombraba director internacional del Teatro de las Máscaras. Y había Teatro de las Máscaras en Buenos Aires y había Teatro de las Máscaras en varios países latinos, ¿sí? Y mandaban felicitaciones y mandaban que el aniversario y que esto y que el otro, y Roberto Ceballos todo lo guardaba. Roberto Ceballos, si estornudabas, te daba un diploma. ¿Sí? Entonces repartía diplomas así como... Y su gran éxito de Roberto Ceballos fue hacer del Teatro de las Máscaras un grupo de sociedad. Ahí estaban niñas de sociedad, ¿sí? Como la doctora Marta Muñoz Uri, que fue la reina del Teatro de las Máscaras. Y todo eso me tocó vivirlo, todo eso me tocó estar presente en todo eso, ¿no? No me acuerdo, para serte honesto, no me acuerdo cuál fue mi primer trabajo en el puerto de Acapulco ya como actor, no me lo recuerdo. Pero siendo muy joven, hicimos en Altamar, que dirigió a Alejandro Álvarez, una gente que venía del Teatro de las Máscaras, puestas horrorosas, malísimas, ¿sí? Pero era una ansia de participar en el teatro, que cualquier invitación al teatro le brincábamos, ¿sí? Jamás pensamos, ni por aquí nos pasó el hecho de que podíamos cobrar a esto, sino que, te digo, era una ansia de estar arriba del escenario. Y para ese entonces todavía no existía una licenciatura en teatro en México. No, que yo sepa, no. No, todavía no. No, y también en Acapulco no había grupos de teatro más que Roberto Ceballos. Roberto Ceballos era el rey del teatro en Acapulco. Era único, porque ya se había diluido el proyecto de Instituto Nacional Regional de Bellas Artes. Ya no existía, ¿sí? Entonces Roberto Ceballos se queda con la plaza, ¿sí? Con Echeverría, ¿no? Es cuando ya no existe ese programa. O desde Díaz Ordaz. Pero bueno, es en esos tiempos. En ese periodo, yo creo que es con Díaz Ordaz. Yo creo que es con Díaz Ordaz, porque tengo todavía, o tiene en la familia todavía, una fotografía cuando se inaugura el Seguro Social, y viene
viene Adolfo López Mateos. Okay. ¿Sí? O sea, él inaugura. ¿Sí? Y posterior, o sea, todavía aquí en Iguala, posteriormente, pues, no sé, Díaz Ordaz ha de haber sido. Entonces, te digo, se queda con la plaza, se vuelve el rey del teatro en Acapulco. Todos los que queríamos hacer teatro forzosamente deberíamos de pasar por Roberto Ceballos, y todos los independientes era una categoría muy baja, técnicamente hablando. Solamente Roberto Ceballos tenía antecedentes de haber estado en México, de haber trabajado en México, ¿sí? Él, Roberto Ceballos, fue esposo de Carmen Montejo. Carmen Montejo era cubana y se casan para que tuviera la nacionalidad mexicana, ¿sí? Pero sí tenía estudios de Bellas Artes y había estado en Bellas Artes y egresado de Bellas Artes. En Bellas Artes no te pedía ningún requisito para participar, o sea, no necesitabas prepa terminada, no necesitabas nada. O sea, decías, quiero estudiar pintura, vete a San Carlos. Sí, y quiero estudiar arte dramático, vente para acá. Entonces, Roberto Ceballos venía así. Era el único que técnicamente sabía cómo se hacía teatro. Que tenía estudios formales, digamos. Formales, de alguna manera, ¿sí? Y eso formales es entre comillas, pues, ¿sí? Y de ahí me voy a brincar muchísimo tiempo. Estuve haciendo teatro en obras que te digo, como en Altamar. Es en ese tiempo donde encuentras a Enrique Caballero y trabajan juntos en ese tiempo. No te voy a decir por qué no. Mi primera obra de teatro en Acapulco fue porque se vino para abajo el Teatro de las Máscaras. Dejó de existir y solamente existía en papel. Seguían festejando los aniversarios y no sé, hacían su... Pero ya no producían. No producían nada. ¿Y por qué ya no producía? Eso sí no lo sé, pero pusieron, por ejemplo, a 8 columnas, pusieron El relojito de Dios, o sea, hicieron producciones bien importantes y grandes producciones, ¿sí? Y grandes producciones. Pero ya el Teatro de las Máscaras ya había. Tal vez porque Roberto Ceballos se metió a la política. Como su grupo de teatro estaba basado en un teatro fifí, social, ¿sí? Sus relaciones con los presidentes municipales, y lo nombran director del DIF. Roberto Ceballos fue director del DIF, así como por mucho tiempo, pasaron muchos trienios y Roberto Ceballos era el director del DIF, ¿sí? Entonces ya como director del DIF, ya, es más, mi primer trabajo, no sé, ha de haber sido a los 22 años, una cosa así, me lo da Roberto Ceballos en el DIF. En el DIF tenían un pequeño grupito de teatro, intentaban tener un pequeño grupito del teatro, que ya Roberto Ceballos no atendía, no podía atender. Entonces me dice a mí, ¿sabes qué, Raúl? Vente y hazte cargo del grupo de teatro. Sí, me fui. Y no me daban un sueldo, sino me daban una cooperación, un algo así. Y siempre estando en contacto, las obras que presentábamos, como esta en Altamar, lo hacíamos en el Teatro Domingo Soler. Y ahí es donde me vuelvo a reencontrar con Enrique Caballero. ¿Sí? Un gran pintor, para mí el mejor pintor del estado de Guerrero en ese momento, se aloca y dirige una obra
Abraham Ramírez. Bueno, Abraham Ramírez en Altamar nos hizo un telón, o sea, fue forillero de esa puesta en escena. Y dirige una obra de teatro que se llamó Medianoche en la Tierra. Otra vez no tuve yo personaje y me metí a iluminación y sonido. Pero sí estaba Enrique Caballero y estaban otras gentes de teatro, del Teatro de las Máscaras, que ya se había diluido. A partir de ahí, a partir de esa puesta en escena, Medianoche en la Tierra, es cuando yo considero que ya empiezo formalmente a hacer teatro. O sea, ya había decidido que mi vida iba a ser en el teatro, a partir de ahí. ¿Y eso más o menos en qué año? ¿En qué año fue? ¿Cuántos años tenías tú? ¿Estabas en la escuela todavía? Sí, estaba yo en la escuela, hijo. Pero ya estaba en la prepa. He de haber tenido 18 años. 18 ya para salir de la prepa casi. Sí, sí, 18 años. Y cuando tú decides eso, ¿qué más haces pues para seguir en el teatro? O sea, ¿empiezas a meterte a las obras? ¿Empiezas a estudiar o qué es? ¿Cómo le haces? Yo realmente, mi capacitación formal de teatro la tengo a través de mi trabajo que tuve ya estando muy grande en el ISSSTE. ¿Sí? Cuando me mandan a cursos de teatro, yo era el coordinador estatal de fomento cultural, no teníamos maestros de teatro, entonces había unas convocatorias para los maestros de teatro, pero mis jefes inmediatos conocían mi trabajo teatral, porque el teatro para mí fue quien me recomendó en mis trabajos. Igual de parte de que eran maestros de Bellas Artes, ¿no? Sí. Me voy con él y no es él el que da el curso, sino eran varios maestros. Roberto D'Amico, el otro maestro que hizo el personaje de Villa, que nos daba la narrativa oral, nos daban cursos de máscaras, nos daban, o sea, era de 8 de la mañana a 8 de la noche el curso, con 1 hora para comer. Antes de todo lo que es el Distrito Federal, yo estando en la prepa, le digo a mi mamá, me largo de la casa, y me largué de la casa, y vine a caer a Iguala. Entonces caigo aquí, y me integro con mi papá. Toda la teoría teatral, toda la formación teatral es de tu abuelo, la inicial, la primaria, enriquecida con lo que te estoy platicando de México. Pero también como el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía todas sus conexiones en el Distrito Federal, venían maestros importantes a dar esgrima y venían a dar expresión corporal y manejo de la voz, y etcétera, etcétera. Y tomé los primeros cursos aquí en el Seguro Social. Con ese programa, pues, ¿no? De los teatros del Seguro Social, que no nada más era el espacio, sino que había una capacitación. Sí, ¿no? Sí. En una puesta de escena, Los Desarraigados, tu abuelo gana el Premio Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me dice mi papá, ¿sabes qué? Hazte cargo del grupo de poesía coral. Y yo me hago cargo del grupo de poesía coral de ahí del Seguro Social, y él sigue montando obras con su grupo. Pero yo siempre he dicho que mi preparación actoral y como gente de teatro ha sido las tablas, ha sido el quehacer teatral. Mira,
se va a oír mal, pero no soy tan tonto. O sea, fui entendiendo cómo se manejaba la cuestión actoral por cuenta propia, a pesar de, además de lo que me enseñaba la gente, ocupaba lo que me enseñaba la gente, lo hacía mío y después lo digería y trataba de aplicarlo. Con la gente de la UAG, en Acapulco, después de que se desbarata el Teatro de las Máscaras, nacemos como grupo nosotros. Nosotros éramos el Taller Escénico Acapulco, el TEA. Y solamente existía el TEA y el grupo de la 20 de noviembre que pertenecía a la Universidad Autónoma de Guerrero, de donde salen todos los que conoces, viejos que conoces. O sea, Chava, ¿sí? Salvador Velasco. Salvador Velasco, sale de ahí. Con Salvador Velasco pusimos El Demonio de Mediodía, que fue una apuesta ambiciosa, ¿sí? Con el Taller Escénico Acapulco pusimos Vallaceto, donde yo era el personaje principal, un príncipe otomano. Y posteriormente, con otro trabajo de José Di Mayuga que se llamó Hotel Pacífico, que era un díptico teatral, con el cual se armó una polémica cabrona. Eran dos pequeñas obras en una sola, ¿sí? Era un hotel donde sucedían algunas cosas. En la primera obra, que se llamaba Bye Bye Acapulco, participábamos Malene Steiner y yo. Y en la segunda participaba Enrique Caballero y Daniel, no me acuerdo cómo se llamaba, un muchacho. Pero era una representación gay con un lenguaje muy fuerte. ¿Te la agarró? ¿Te la mamó? O sea, de homosexuales bañeros en una fiesta en una boda, ¿sí? En una boda, donde la pareja de uno de estos personajes se casaba, ¿sí? Pero resulta que el papá de la novia también era gay y ese era el que le preguntaba, se metieron al baño y le preguntaba. Ganamos el premio estatal. Ganando ese premio, eras el que iba al Encuentro Nacional de Teatro. ¿Sí? Y decidieron los jueces que nada más iba Bye Bye Acapulco, o sea, la obra de Malena y la mía. ¿Sí? Y nos levantamos en armas, ¿no? Sí, porque la obra completa era exactamente. O sea, no nos puedes mandar un pedazo, ¿no? Además, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué censuras? ¿Con qué armas estás censurando un trabajo, no? Y aceptaron a las últimas, te digo, porque armamos la revolución y se nos unieron otros grupos de Chilpancingo y de otros lados para reclamar el hecho de que no podían mutilar una obra de teatro. Una obra de teatro que estaba formada por dos obras. Era un díptico, entonces no podían. Nos aceptaron y con ese fuimos otra vez a... La primera vez fue a León, Guanajuato, la segunda vez fue a la Bella Airosa, ¿cómo se llama? Pachuca. Ajá, Pachuca. A Pachuca. Y participamos y no pasaba nada. Y de esos proyectos de promotoría o gestoría cultural, ¿cuáles son los que tú crees en los cuales tú participaste que fueron los más importantes? Ay, hijo. Es que, por ejemplo, yo tengo la gran satisfacción de que todavía algunos pintores me agradecen que les haya abierto las puertas de las galerías de Fonapaz. Entre ellos, Rodríguez Polanco. Rodríguez Polanco es el pintor
más viejo que me sigue agradeciendo, maestro, que gracias, y que siempre me agradece. Era un jovencito, Martín Villanueva, un personajón. Martín Villanueva era un pintor que pintaba con lápices de colores, ¿sí? Su pintura era muy naif, él era de Ameca Meca, ¿sí? Y él era un pordiosero. Él andaba buscando cosas en los botes de basura, traía sus zapatos rotos, sin agujetas, sus pantalones grandes, enrollados, pero era un gran, estudió. El vato tenía estudios, ¿sí? Tanto fue así que yo lo apoyé para que fuera el maestro de pintura en Fonapaz. Y fue maestro de pintura de Fonapaz. Lógicamente expuso en la sala Florene, que era la sala para los plásticos. ¿Dónde estaba eso? Ahí donde está ahorita, enfrente de lo que es recaudación de rentas, enfrente de Costa Azul. Okay. Eso es. Yo llegué al Centro Cultural y Recreativo Acapulco, ahí, ese era. Tenía tres edificios nada más, y uno de ellos lo ocupábamos como oficina y como casa de las artesanías del estado de Guerrero. Esos terrenos iban a ser expropiados, ¿sí? De ahí hasta el mar. Y Wolfgang Schomburg, que era el dueño, viejo muy inteligente, se fue y se le plantó a Rubén Figueroa y le dice: oye, ¿qué te parece? Te voy a dar la mitad y te voy a construir 3 salas. Las salas que están ahí son de estilo indonesio, si te das cuenta son como de esos barcos de Indonesia, ¿no? Y le dice que él va, no sé qué otro arreglo pudo haber hecho, ¿no? Era un tipo millonario, Wolfgang Schomburg. Y en la Florena, y en esos proyectos se abrieron, en ese tiempo toda la cuestión arbórea que estaba dentro del espacio del Centro Cultural y Recreativo, lo convertí en un jardín botánico, o sea, en un jardín botánico en el aspecto de que buscamos todos los nombres científicos de los árboles, que eran árboles endémicos, que ahí estaban, entonces los fichamos, ¿sí? Posteriormente se hicieron más salas y se hicieron 2 salas de arqueología. Ahí fue donde creo que lo más importante lo hice. Monté las dos salas de arqueología, recabé piezas, nos donaron piezas, gentes particulares, la Universidad del Estado, y yo rescaté tal vez la pieza más importante que estaba ahí, que la rescaté cuando estaban haciendo la unidad habitacional del Coloso. Nos avisaron que habían encontrado una piedra, ya tenían el boquete para meterle la muñeca de dinamita, ¿sí? Y fuimos y se rescató, ¿sí? Era una piedra de sacrificios, pero al mismo tiempo era un calendario. Ahí también hicimos la primera obra de teatro donde por primera vez Malén Steiner actuó. Ya estaba Enrique Caballero, que tenía su trayectoria, el chamaco, ya estaba yo, que tenía mi trayectoria, ¿sí? Y las nuevas eran las chicas, ¿sí? Y ahí montamos con Alejandro Tapia, Bayaceto, la que te digo, donde hice el personaje de un príncipe turco otomano, que ahí están las fotografías que conoces, ¿sí? Y ahí participó Malén Steiner. Por primera vez haciendo teatro. O sea, Malén Steiner nace en el Taller Escénico Acapulco. Antes de eso no había hecho nada, ¿sí? Y
el otro boom del taller escénico Acapulco viene con La Sangre Nueva de Luis Zapata y de José Di Mayuga. También hago una obra que creo que fuiste a ver, con Rolando de la Mora, la que hicimos allá en el Teatro del Seguro Social, ¿cómo se llama? Este astrónomo famosísimo. El Galileo Galilei. Galileo, que era una adaptación de una obra de Brecht, ¿sí? Y esos eran los proyectos grandes. Sí. Nadie se atrevía a tener esos efectos, ni esos vestuarios, ni esos cambios de vestuarios. ¿Ven? La universidad siempre trabajó un teatro pobre. ¿Sí? Aunque no le quitó méritos a la universidad ha sido bastión del teatro, Pulco. Y esta etapa en el Domingo Soler, o sea, cuando tú estás en el Domingo Soler, que también, bueno, dentro de mi memoria también es como una de las etapas como más claras que tengo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo llegas ahí al Domingo Soler? ¿Qué sucede cuando tú estás ahí? Mira, el Teatro Domingo Soler se había convertido en una bodega, donde había grava, cemento y materiales de construcción. Y es el maestro Marco Antonio, que era el maestro del Tecnológico, quien se mete al Teatro Domingo Soler a ensayar. Pero así Se metió. Era un tipo muy cabrón. Empujaba y empujaba y empujaba. Y era agresivo. ¿Sí? Entonces se metió con la gente del Tecnológico y llegó el momento en el que dijeron, ¿saben qué? El Teatro Domingo Soler se va a derruir. Fue cuando yo, con Enrique Caballero, le digo a Enrique, oye, vamos a ver cómo está este problema, cómo está este pedo, porque no vamos a dejar que derruyan, ¿no? Y se hizo un movimiento. Cuando yo llegué al Teatro Domingo Soler, me llené de felicidad de ver 30 cabrones chamacos, entre ellos Carlos Casani, con un machete. ¿Sí? Okay. Sí, que entrenle, hijos de 7, sí, ¿no? Sí. O sea, fuerte. Y yo le digo a Enrique, ¿sabes qué, Enrique? Ya no tenemos nada que hacer aquí. Ya esta nueva generación es a la que le va a corresponder defender su teatro, el patrimonio teatral de Acapulco. El Teatro Domingo Soler, hijo, fue el único teatro del pueblo. Todos los que hicimos teatro, forzosamente tuvimos teatro escolar, teatro de cualquier índole, tuvimos que pasar por el Teatro Domingo Soler a fuerza. No había otro espacio público abierto. Y digo, yo ya sé, pero cuéntanos cómo es que surge, de dónde sale el Teatro Domingo Soler, de la fundación que viene y... Mira, el Teatro Domingo Soler, el taller escénico Acapulco, yo trabajaba en el centro de convenciones, era el coordinador de la dirección general. Yo agarraba mi walkie-talkie y le decía a seguridad, ábreme por favor el teatro de ¿cómo se llamaba? X. Me lo abrían. Seguridad, que nos pongan el aire acondicionado. Enrique Caballero presentó una pastorela preciosísima que se llamó Pastorela Costeña. Él dirigió. No sabía que había dirigido. Sí, él dirigió la pastorela. Fue una preciosidad, música de Acapulco, música costeña de Tadeo Arredondo. Las coreografías las puso quien fue también
maestro de teatro del Seguro Social en Acapulco, Enrique Wolf, otro personajón que no se debe de olvidar, está olvidado Enrique Wolf. Enrique Wolf fue maestro de teatro en el Seguro Social hasta que llegó el maestro Telles, pero pasó mucho tiempo para que llegara el maestro Telles, que fue quien le pasó la batuta a Estrellita Bello. Estrellita Bello fue alumna del maestro Telles. Y Estrellita Bello ha tenido la oportunidad de tener cursos que en su vida jamás se pudo imaginar. ¿Sí? Pero Enrique Wolf era maestro de danza, pero se quedó como maestro de teatro. ¿Sí? Que eran amigos de generación con tu abuelo. Para la campaña de López Portillo, un sketch que se llamó El Orador, ¿sí? Donde participó Panchito, que era un jovencito, bueno, tan jovencito, parecía jovencito, por lo chaparrito y por lo delgadito, era delgadito, todo el mundo lo conocimos como Panchito, no me acuerdo de su apellido, ¿sí? Una que fue cuñada de Enrique Caballero, Licha Martínez, una mujer para la comedia excelentísima como actriz de comedia, igual que la prima hermana de Enrique, la del Barquito, la del restaurante del Barquito, que está ahí en Playa, ¿cómo se llama? En Langosta. Esas dos mujeres que tenían que ver con Enrique, para mí, puta, las dos te armaban una revolución en comedia, cabrón. Tenían una chispa y tenían un... Sí, Licha era un mujerón grandote, frondosa, caderas grandes. Costeña. No, bueno, sí, costeña, pero no de características costeñas, porque era blanca. Sí, gran... Pero digamos de alma costeña. No, pues sí, claro, y de Costa Chica, hermano. No crees que de Costa Grande, no, de Costa Chica. Un frente que también voluminoso, ¿no? Entonces ella salía como esposa de Panchito. Ok. Y su pinche mujer, sí, así, sí. Panchito así, nada sí, más salían y te cagabas de la risa, sí, cabrón. Sí. Nada más salían y te cagabas de la risa. Y el orador era Ernesto García Moraga, ¿sí? Y nosotros estábamos durante el público, yo hacía un obrero. Entonces empezaba Ernesto García Moraga a ensalzar al partido y la chingada, y brincaba uno, oiga, pero ¿por qué nosotros estamos tan jodidos? No, pues sí están jodidos, pero, a ver, ¿quién les hizo el Seguro Social? ¿Quién les dio el Infonavit? ¿Quién les dio el derecho a la salud con los centros de salud? ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros nos levantábamos y reclamábamos algo, y aquel nos las revertía. Sí, a favor, sí. Sí, claro. De López Portillo. ¿Sí? Y tuvo otra obra que siempre quise poner, que se llamaba Los signos del zodiaco. Es otra. Esta es de Ernesto García Moraga. Ok. Este es de Ernesto García Moraga. Y debe de existir referencia en esto del Google y todo eso, debe de existir referencia de Ernesto García Moraga, porque fue un premio nacional de periodismo. Un gran dramaturgo. ¿Sí? Y además fue cronista de la ciudad de Acapulco. ¿Sí? Sí, claro. Entonces debe de haber referencia. Y no sé cuántas obras hice en Acapulco, ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Pero muchas. La gran mayoría de muy baja calidad. ¿Sí? Pocas que merecieron que las tuviera yo en la memoria. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tú crees que nos hace falta en Acapulco
para poder subir ese nivel, ¿sí? Porque nunca hemos sido un lugar que se destaque justamente por su teatro, ¿no? O sea, sí ha tenido como producciones chispas. y gente muy importante en todos los puestos, pero no es lo primero que piensas cuando oyes Acapulco, ¿no? Mira, Acapulco, por su atractivo turístico, es una locación muy difícil. Sí. ¿Y qué hacer en el teatro entonces? O sea, ¿qué es lo que nos... Mira, yo pienso, primero, que no debemos de esperar, la gente de teatro, que los apoyos sean externos, que nos destetemos de la ubre, de la oficialidad. Esto no quiere decir que no participemos en proyectos, que no bajemos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo eso es algo que es el dinero del pueblo destinado para ese fin. Entonces, es importante que se acceda, pero para que se desarrolle el teatro en Acapulco, debe de haber un trabajo constante, que se esté presentando teatro, que se esté presentando teatro, que se esté presentando teatro, y que se esté presentando teatro, y que vayamos formando un público, y que se siga presentando teatro, y que se siga acrecentando el público, y que se siga haciendo eso, y lógicamente en ese proceso, ¿sí?, que vayan aprendiendo, técnicamente, que vayan aprendiendo, que tomen cursos, talleres. Ahora la facilidad de conectividad que tienen ustedes es increíble. Pueden tomar esos cursos que está haciendo Rodolfo Soto Martínez, sí, que los sube a las redes y todo, pues que los tomen. Y que tomen los que sube Uriel, no sé, o los que sube fulanito, menganito, de teatro, de gente que sí sabe, que sí ha estudiado, que son profesionales, ¿sí?, que no son farsantes. Entonces, preparación, quehacer y constancia en el teatro, porque talento existe. Sí, claro, sí. Talento existe. Por ejemplo, yo trabajé mucho con Gabriel, ¿sí? Trabajé mucho con Gabriel. Hicimos puestas en escena con lecturas dramatizadas de Miguel Sabido y sus obras revolucionarias y sus obras independentistas, ¿sí? Y con Irene Sabido, y es un chavo que se ha sabido manejar, ¿sí?, que se metió con el maestro Monsiváis, monstruo grande, no cualquiera llega a Monsiváis, ¿sí? De se puede decir, Monsiváis era mi amigo, a mí me recibía en su casa, yo conviví con Monsiváis, y yo conviví con Miguel Sabido, y yo conviví con Irene Sabido, y yo conviví con la maestra Félida Medina, y yo conviví con, cabrón, chingones, con puro chingón. Solamente que tengas piedras en la cabeza no aprendes. Su grupo es un grupo estudiantil. ¿Cómo se llama su grupo? Lo de bachilleres, ajá, ¿no? O sea, y además, Gabriel fue un gran líder. De ahí han salido muchos jóvenes, bueno, no muchos, pero han salido varios jóvenes que se han dedicado al quehacer artístico y cultural, ¿sí? Desde la mujer esta que está allá en Baja California, o no sé dónde está, dando clases de teatro. El otro muchachito que está a cargo de los centros, Ilian Blanco, otro chamaco talentosísimo ese muchacho como actor, ¿sí? Él se estudió un curso de impro, y de ahí se agarró y hacía unos trabajos muy buenos, la verdad, muy buenos. Gente con talento existe. Ahora necesitamos más compromiso, ¿sí?
y hacer del teatro, entender uno mismo que el teatro es un trabajo como cualquier otro que debe de ser remunerado. ¿Sí? Decía ¿cómo se llama? El que nos dirigió la obra de los albañiles, con la cual fuimos a México, al Centro Cultural del Bosque. ¿Sí? Muchachos, antes de hacer teatro, unos huevitos con jamón. Si no damos el brinco a la profesionalización de nuestro quehacer cultural, vamos a seguir siendo artistas de hobby, o sea, dedicándole el tiempo que nos queda, el tiempo que nos sobra. Voy a escribir después de llegar del trabajo, después de comer, después de divertirme, y voy a escribir una cuartilla. No como el cabrón escritor que se levanta en la mañana, desayuna y dice, ahora sí, cabrón, vámonos. Y póngate a escribir y corrige y quita y pone y todo eso. Y que son las 4 de la tarde y dice, ay, güey, no he comido, vamos a comer. Pero a las 5 o 6 de la tarde sigue escribiendo. ¿Sí? Así se produce. Pero hay que vender, hay que valorar nuestro trabajo. Las autoridades siempre nos han manoseado mucho como artistas. Vamos a hacer el festival fulanito de tal. Oye, Raúl Soto, ¿no quieres participar? Sí, quiero participar. Ok. Pero no hay. Ensayamos 3, 4 meses la obra. Gastamos en vestuario, gastamos en transporte, en la botella de agua. ¿Cómo lo vamos a reponer? O sea, todo sale de nuestra bolsa y nada entra en nuestra bolsa, pues la bolsa también dice, tranquilo. ¿Sí? Entonces, la búsqueda es profesionalizar el quehacer artístico. ¿Sí? Y para que pueda ser valorado nuestro trabajo, debemos hacer lo que está haciendo el foro de allá de Chilpancingo, La Mancha. Trae grupos y yo veo cómo la gente va y paga. Llena. Siempre. Y paga. Sí, un gran trabajo de ese equipo. Y va y paga. Y están 8 o 10 cabrones ahí que son miembros de La Mancha, poniendo, quitando, metiendo iluminación, viendo lo del sonido, montando la sillería. Dices tú, oye, qué chingón. Cuando yo estuve en el Teatro Domingo Soler, yo barría, ¿sí? Y cargaba las sillas y las acomodaba. Y terminando la función, vuelve a cargar las sillas y guárdalas. Y lavar los pinches putos baños que no tenían agua y dejarlos perfectamente bien limpios para que pudieran ser usados dignamente. ¿Sí? Llenar unos botes de agua ahí y una cubetita para que el que quisiera le echara agua al baño. ¿Sí? Y aquellos cabrones es una mirruña de espacio, ¿sí? Y no dejan de tener actividad teatral constante. Y nosotros en Acapulco, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué espacio como ese hay? ¿Qué espacio como ese hay? No, ninguno. Ninguno. Y ese espacio debería de ser el Teatro Domingo Soler. ¿Sí? Está hecho para eso. Nada más que les falta idea. ¿Sí? Entonces, siempre he dicho que tenemos una gran deuda con el teatro. El teatro nos ha dado muchísimo más que lo que nosotros le hemos dado al teatro. Nos rebasa, pero por muchísimo. Yo invitaría a ¿cómo se llama? A los chavos de La Mancha que vinieran a dar una charla de cómo le están haciendo para que funcione su espacio.
o tener una interrelación con los del Teatro de la Mancha, porque también es otra de las cosas. No somos un ente aparte. ¿Sí? Todos esos espacios debemos de tener. Si se presentaron en el Foro de la Mancha, que se presenten en el Domingo Soler, y si se presentaron en el Domingo Soler, que se presenten en el espacio del patio aquí en Iguala, y que si se presentaron acá, se presenten en Taxco en un espacio X, ¿sí? Les conviene a los grupos hacer ese tipo de giras y nos conviene a nosotros hacer un ¿cómo se llama? Un intercambio, sí, un circuito. Un circuito. Debemos de hacer un circuito, que esto funcione. ¿Sí? Yo de verdad me da celos de los buenos, si es que hay celos buenos, de la Mancha. Me da mucho gusto. Sí, falta un trabajo real de administración, pues, ¿no? Sí. Para poder levantar ese proyecto, que aparte de que es el único, pues es este manantial, ¿no? Sí. Del que has hablado, de que todo el mundo hemos ido a tomar agua ahí, ¿no? Sí. Y que seguramente va a ser el único que exista durante un buen tiempo todavía, pues, ¿no? Yo espero que no. Espero que sí, no. yo también, pero bueno, es el que hay, habría que trabajarlo, que mantenerlo, pues. Así es. ¿No? A mí me emociona, me apasiona, y yo agradezco a Gabriel, agradezco a todos los muchachos que han tomado esta iniciativa, ¿sí? Y los invito de verdad a que seamos más congruentes, ¿sí? con nuestro trabajo, con nuestro quehacer, que tengamos más enfoque, ¿sí? Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Porque lo que tú dices es súper importante. ¿Qué hay que hacer para que el teatro de Acapulco fluya? ¿Sí? Y ya terminemos esta porque quiero ir al sanitario. Bueno, pues hasta acá llegamos. Hasta aquí llegamos, hijo.